somos dos. Hola, ¿qué tal, Ivy? Bueno, chicos. Hoy entonces vamos a ir, como les dije, en la materia vamos a ir escalando, digamos, desde el punto de vista de la complejidad en cuanto a la estructuración, ¿no? del cuerpo de las plantas. Empezamos viendo las células, compartimentos subcelulares, los tipos celulares que podemos encontrar. Había por ahí alguna duda, yo vi cuando preguntaron lo de tejido parenquimático. Acuérdense que esas definiciones que estuvimos viendo de parénquima, colénquima, esclerénquima, hacen alusión, es una clasificación de tejidos en función, no sabría exactamente en función de qué, digamos, estamos hablando de ciertos atributos celulares, que particularmente morfológicos, que hacen que el cuerpo de la planta lo agrupemos en estos tres grandes tejidos. Pero en realidad, ahora vamos a ver los distintos sistemas, esos son como sistemas de tejidos, porque cuando hablamos de parénquima, estamos incluyendo, como vamos a ver hoy, células que integran, por ejemplo, el tejido epidérmico, células que integran el tejido conductor, células que integran tejidos reservantes, es decir, del término parénquima, ¿no? De pronto, o células con características que se ajustan a la definición de parénquima, la encontramos en un montón de tejidos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces es una clasificación un poquito muy general, como de tres grandes morfologías, de tres grandes tipos celulares. Pero los sistemas, los tejidos propiamente dichos que integran una planta, los vamos a ir viendo ahora justamente de aquí en más, y luego cómo esos tejidos que vamos a ir mencionando ahora conforman o se organizan en los tres principales órganos, tallo, raíz y hoja, que tiene una planta. Los otros son tipos celulares generales que ustedes eventualmente podrán o deberían ser capaces de ubicar en estos órganos o tejidos que vamos a ir describiendo de ahora en más. Empezamos hoy con tejido epidérmico. La idea es así: hoy y mañana va a ser tejido epidérmico. Yo mañana invité la primera parte del teórico, la primera hora del teórico la va a dar un colega, Gustavo Gudesblatt, algunos de la facu ya lo conocen, porque van, digamos, en el tejido epidérmico, como vamos a ver, un componente clave, una estructura clave, es el aparato estomático, los estomas, que tienen una importancia, digamos, fundamental en la vida de una planta, ¿no? Por el rol que tiene. Entonces, él, como estuvo trabajando, de hecho, y trabaja, digamos, con desarrollo estomático, entonces generalmente yo lo suelo invitar para que les hable un poco de todos sobre todo la parte molecular que regula el desarrollo estomático. Quizás a nivel del parcial no veamos con tanto detalle ese aspecto, pero sí es importante que ustedes vean, y me parece que, bueno, ya que justo en la facultad hay alguien que trabaja en el tema, está piola, bueno, que sea quien les dé esa parte. Así que hoy vamos a ver características generales del tejido epidérmico. Un poquito lo que les mostré también cuando les hablé justamente de parénquima, ¿no? Las células del tejido epidérmico, generalmente, al igual que el 90% de las células vegetales, no tienen esa forma de pelotita que estamos acostumbrados o que mal dibujamos muchas veces, sino que son poliédricas, justamente porque es un tejido particularmente compacto. En el tejido epidérmico no vamos a encontrar espacios intercelulares, justamente porque es una capa aislante que protege el cuerpo de las plantas, y con características particulares. Después vamos a ver que no es lo mismo la epidermis de los órganos aéreos como las epidermis de las raíces, los órganos subterráneos, particularmente de las raíces, ¿no? Por la función que desempeña en cada uno de estos microambientes o macroambientes, ¿no?
Eh, Vamos a repasar o a rever algunas de las cositas que vimos en la clase anterior, en cuanto a que la epidermis, ahora vamos a hacer sobre todo, en el teórico de hoy vamos a hacer hincapié en la epidermis foliar, básicamente, si bien el 90% de las cosas que digamos también se ajusta a la epidermis de un tallo, digamos, de un tallo de una herbácea, o sea, también en los tallos, cuando son obviamente digamos que no están todavía con crecimiento secundario, que no hay lignificación, etc. También tenemos estomas, es decir, las características que ahora vamos a mencionar en todo este teórico se ajustan más a tallos, o perdón, a órganos, o a epidermis de órganos aéreos. Hay cuestiones que después, por ejemplo, la presencia de cutícula, que ayer estuvimos hablando en un momento de que la pared celular de muchas células pueden estar impregnadas con ciertas sustancias, como la acutina, o las ceras, la suberina. Bueno, en el caso de las células epidérmicas, justamente como tiene que ser una capa aislante, en el caso de los órganos aéreos, para minimizar la pérdida de agua, que es uno de los grandes problemas que se enfrentan las plantas cuando colonizan el medio terrestre. Entonces, típicamente las epidermis de las células de los órganos aéreos están impregnadas, tienen una capa que se llama cutícula, que se acuerdan que esta cutícula está conformada por un polímero de ácido graso, la cutina, que a su vez tiene otros compuestos hidrofóbicos, el gran grupo, la familia de las ceras. Entonces podemos tener, acá tenemos esa imagen que les mostré, es la misma foto que estaba en el otro teórico. Fíjense que la cutícula, ¿se acuerdan? Es una capa que se deposita por afuera de la pared primaria, a diferencia, ¿se acuerdan? De la suberina, las células que tenían suber, que el suber se depositaba por adentro. Entonces, esta cutícula, insisto, está formada por una sustancia particular. Ahora vamos a ver un poquito más, ahondar un poquito más simplemente en los mecanismos de cómo se forma o cómo se sintetiza esta cutícula. Y a su vez, con ceras, hay ceras intracuticulares, es decir, que están impregnando la cutícula propiamente dicha, y hay ceras que están por afuera, formando una capa, una estructura con características particulares. Acá les muestro, por ejemplo, todas estas son fotos de microscopía de barrido, de diferentes hojas. Acá vemos los estomas, las células oclusivas, y la cutina, digamos la cutícula, perdón, de estas células. Fíjense que a su vez, superficialmente, tiene depósitos de cera, y esa cera, yo les mostraba ayer también que hay autores que incluso han visto que no es un patrón aleatorio, caprichoso, sino que dependiendo de las especies tiene una disposición particular. No es que siempre las ceras se depositan de la misma manera, sino que fíjense que tienen también diseños, entre comillas, particulares. La cutícula, entonces, como componente principal, recuerden, tenían la cutina, que habíamos dicho que era un polímero, un poliéster de ácidos grasos, mayormente formados por cadenas de carbono 16 y 18 átomos de carbono, con puentes, con uniones éster, que eran entre el grupo carboxilo y el alcohol de esos ácidos grasos. Es una sustancia muy resistente a la oxidación. Se acuerda que no es soluble en solventes orgánicos, por ejemplo, como el cloroformo, que típicamente permite disolver a las ceras, la cutina no. Y es no solo una barrera, en cierta medida, que contribuye a evitar o a reducir, en realidad, la transpiración, sino que además, por las características, por su dureza, también, por ejemplo, ayudan a evitar la entrada de patógenos. De hecho, como les menciono aquí, si un patógeno, para poder ingresar a una célula de epidermis, tiene, por ejemplo, como primer barrera, que poder atravesar esa cutícula, digerirla de alguna manera, salvo que sea obviamente un organismo grande que directamente la rompa, pero si estamos hablando de bacterias o de virus, podrían entrar a través de los estomas, o si no, con
cutinasas, hay algunos patógenos que tienen una enzima que es capaz de degradar ese polímero y así poderse abrir camino, ¿no? Obviamente estos monómeros, ahora vamos a ver, la síntesis de cutina es a partir de moléculas de ácidos grasos. Ustedes recuerdan que cuando vimos cloroplastos hablábamos de los famosos plastoglóbulos, esas pequeñas estructuras, digamos, o gotitas que entre comillas tenían, digamos, no era una mera gotita de aceite, sino que era microorgánulos que se encontraban adentro de los plásticos, y que tenían, ¿se acuerdan?, una monocapa de lípidos en su interior, y, perdón, rodeándolos, y en el interior están los precursores de la mayoría de los ácidos grasos que utilizan las plantas, incluso los que en este caso van a constituir las moléculas, los ladrillitos, ¿no? Las moléculas que van a formar este gran polímero que es la cutina. Entonces, de alguna manera, estos ácidos grasos todavía no se han identificado, salvo que, bueno, este es un trabajo, esto está sacado de, creo que no recuerdo si era 2017 o 2018 la cita esta, o quizás un poquito antes, pero es bastante reciente. Acá todavía no se habían identificado quiénes eran los transportadores de estas moléculas. El tema es que los monómeros van hacia el retículo endoplasmático. Ahí es donde tenemos enzimas encargadas de procesar estos monómeros para formar diacilgliceroles. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de la formación de cuerpos lipídicos? Que también en la monocapa, o sea que dentro de la bicapa lipídica, ¿no? se incorporaban los ácidos grasos y formaban los cuerpos lipídicos también rodeados por una monocapa de lípidos, algo muy parecido a la estructura de un plastoglóbulo. Entonces, estos monómeros, los precursores de la cutina, digamos, vamos a ver que hay como dos grandes vías. Hay una que se descubrió hace muy poquito, estamos hablando de 4 o 5 años atrás o menos. La más tradicional, la que se conocía tradicionalmente, era que, bueno, estos lípidos, acá yo no me voy a poner en detalle, ustedes pueden leer, acá tienen después, imagino que todos manejan perfectamente el inglés, un poquito la leyenda de esta figura, así que yo les voy a contar rápidamente el proceso. Después tienen un poquito más de detalle acá con quiénes son cada una de estas enzimas. Entonces estos monómeros van a ir llenando estos cuerpos lipídicos que a través del citoesqueleto, estos cuerpos lipídicos se van a ir aproximando, en muchos casos coalesciendo, formando una estructura más grande, y se van a ir aproximando, gracias transportando, digamos, ¿no?, por el citoesqueleto, hacia la zona de la membrana plasmática, es decir, próximo a la pared celular. Entonces, hay una vía, esta vía de la que estoy hablando son enzimas, insisto, es una vía enzimática que involucra, por un lado, la síntesis de estos precursores en el retículo endoplasmático, y a su vez el procesamiento. ¿Por qué? Porque los cuerpos lipídicos tienen un montón de lípidos que pueden servir para distintas vías, es decir, para formar parte de distintas estructuras. En el caso de la cutina, en el caso de la cutícula, digamos, a partir de estos cuerpos lipídicos hay enzimas, lipasas, fosfolipasas, lipasas, que van a ir a su vez liberando, es decir, cuando esto ya está próximo a la membrana plasmática, parte de estos lípidos son procesados por lipasas y transportados aparentemente a través de ciertos canales hacia la pared celular, y recién en la parte, digamos, más externa, va a haber enzimas que van a ir polimerizándolos, aquellos, justamente, los ácidos grasos que particularmente constituyen a la cutina. La polimerización definitiva de esos ácidos grasos se produce directamente en el apoplasto, acá en la zona, ya en la pared celular, no acá en el citoplasma. En algunos casos, directamente, estos monómeros, aparentemente, estas unidades, digamos, ¿no?, estos ladrillitos, utilizan, si ustedes repasan
una de las primeras clases cuando vimos los distintos tipos de transportadores que puede haber en una célula vegetal. Hay un tipo particular de transportadores que son de la familia, lo que se llama los cassettes ATP, ATP Binding Cassettes, ABC, ATP Binding Cassette. Es decir, que son transportadores que ATP Binding Cassette quiere decir que son moléculas que tienen como un bolsillito, un pocket, en donde se une el ATP, provoca un cambio de conformación. Estas son ATP Binding Cassette tipo G. Antiguamente estas proteínas, cuando se las conoció, se las llamaba flipasas, quizás se encuentren ese término. Flipasa viene de flip-flop, es decir, son moléculas que lo que hacen es un movimiento de flip-flop, es decir, mueven cosas a través de la bicapa lipídica, de una cara de la bicapa lipídica a la otra cara de la bicapa lipídica. ¿Se entiende? Entonces, al unirse el ATP provoca un cambio conformacional, capturan a la molécula que tienen que transportar, que está mirando, por así decirlo, hacia el citoplasma y ¡plop!, la pasan hacia el lado opuesto, hacia el otro lado, que sería, en este caso, hacia la pared celular. Entonces, estas proteínas, después se vio que estas flipasas en realidad, cuando se analizó y se conoció su estructura, pertenece a esta gran familia de transportadores que son los ATP Binding Cassettes, tipo G en este caso. También algunas se ha visto que parecería que son independientes de este tipo de flipasas, que son aquellas que utilizan otro tipo de transportadores cuya naturaleza todavía no está clara. Lo importante es que esto involucra, hasta ahora entonces les estoy mencionando, toda una serie de enzimas, tantos involucrados, o sea, es una vía enzimática por el hecho de que justamente la formación de los monómeros de las estructuras que van a ser transportadas hacia esta parte y que son los sustratos de las enzimas, que directamente las cutinas, las enzimas involucradas en la síntesis, en la polimerización de las cutinas que se encuentran acá, entonces la síntesis de estos monómeros involucra enzimas. Hace muy poquito, como les digo, hace unos pocos años, se descubrió que estos monómeros que se encuentran en el retículo pueden espontáneamente ir uniéndose, digamos, polimerizando en partículas que son nanopartículas, que se las llama cutinosomas. Esto uno lo puede hacer, digamos, in vitro, si uno tiene estos monómeros. In vitro se puede ver la polimerización espontánea, no hay enzimas, no hay nada de estos cutinosomas, formando una sustancia, un polímero amorfo que se parece mucho a la cutina. Entonces, esto diría o sugiere, después, digamos, se han logrado en tejidos in vivo, descubrir, marcar, identificar la presencia de cutinosomas. Entonces, aparentemente, existiría esta otra vía alternativa no enzimática, que hace muy poquito que se descubrió, que también estaría involucrada en la síntesis de cutina. Fíjense que acá no hay involucrados enzimas, sino que simplemente recurriría a estos cutinosomas, irían migrando hacia la pared celular y de alguna manera, por polimerización espontánea, se iría formando ese polímero, esa capa de cutina. Obviamente, todo esto, digamos, hasta que llego acá afuera, esto está mezclándose con las fibrillas de celulosa. Entonces yo tengo todo un gradiente en la formación de la cutícula. Acá yo ayer les mostré una placa que en realidad era como quien dice, el estadio final de una pared celular madura con cutícula, con cera, pero en realidad el proceso involucra, si yo tengo la pared celular con hidratos de carbono, o sea, la celulosa, hemicelulosas, pectinas, habrá una interfase entre la pared primaria propiamente dicha, sin nada de cutina, y la cutícula propiamente dicha, formada por cutina y ceras. Acá hay una interfase, que es lo que se llamaba, ¿se acuerdan? La capa cuticular, cuticular layer, en donde tenemos hidratos de carbono mezclados, los hidratos de carbono propios de la pared celular, mezclados con la cutina y las ceras. Por fuera
recién ahí tendríamos la cutícula propiamente dicha, en donde ya no hay hidratos de carbono, sino que es básicamente cutina y ceras, y por encima de estos tendríamos las ceras epicuticulares, donde solo tengo ceras con esas estructuras, esa conformación característica de las distintas especies, ¿no? De las distintas epidermis, que sería el dibujito este que vemos acá. O sea que esta sería realmente la epidermis de una célula, de un órgano, como podría ser la hoja o un tallo. Tiene todas, la pared celular en realidad tiene toda esa estructura, ¿no? Así de compleja. Lo que les comenté ayer, ¿no? La cera, al igual que la cutina, también es un poliéster. Simplemente los tipos de ácidos orgánicos en general por ahí tienen cadenas más largas, no solo 16, 18 átomos de carbono, sino incluso cadenas más largas. Pueden haber alcoholes, pueden haber cetonas, aldehídos, es decir, es una mezcla de ácidos grasos más variada, más compleja que la de la cutina. También se sintetizan estos ácidos orgánicos en el retículo y de alguna forma son transportados, como pasa con la cutina, los precursores de las ceras también serían transportados a la pared celular. No se conoce tanto los mecanismos, ¿no? de la síntesis de la cera, como sí se ha ahondado en el caso de la cutina. Pero básicamente deben seguir procesos similares, o sea, de alguna forma tengo que, del sitio de síntesis, de los precursores, tengo que llegar a la pared celular y ahí sintetizar el polímero, ¿no? De alguna forma, que constituye la molécula en sí, ¿no? Este poliéster particular. Cuando hablamos entonces de epidermis, en general, podemos, insisto, estoy hablando de epidermis de órganos aéreos, podemos distinguir como tres grandes tipos celulares. Voy a empezar al revés de lo que está escrito acá. Una epidermis puede o no tener lo que llamamos tricomas, es decir, los pelos. ¿Se acuerdan que seguramente se hicieron vasculares o cuando se daba morfología vegetal? Las hojas, por ejemplo, podrían ser pubescentes o glabras. Pubescente es una hoja que su epidermis tiene tricomas, y glabra sería una hoja que no tiene tricomas, por ejemplo. Tenemos el estoma, propiamente dicho, que en realidad vamos a usar este término aparato estomático, después vamos a ver por qué usamos este término, y todo lo que no sea tricoma o el aparato estomático en sí, sería el resto de las células que conforman la epidermis. Hay un término general, que es el de células pavimentosas, pero generalmente van a ver que cuando hablamos de células pavimentosas, en realidad vamos a hacer alusión a no un único tipo de células. De hecho, vamos a ver que el resto de las células que no sean ni tricomas ni aparatos estomáticos no siempre son uniformes. Puede haber a su vez distintos tipos celulares. Vamos a ver que, por ejemplo, la epidermis de gramíneas tiene estomas, tiene tricomas, y el resto de las células a su vez se clasifican en distintos tipos celulares por las características que tienen. Una cosa fundamental, si estamos pensando en hojas o tallos fotosintéticos, recuerden que las epidermis típicamente no tienen cloroplastos. Solamente las células oclusivas de los estomas, del aparato estomático. El aparato estomático puede tener otras células además de las oclusivas, después vamos a ver. Solo las células oclusivas tienen cloroplastos. En general, el resto de las epidermis, salvo que hablemos de plantas acuáticas, por ejemplo, en donde sí, la epidermis de una planta acuática, las hojas, el resto de las células pueden tener. Las plantas acuáticas, piensen, en general no tienen estomas, sobre todo las que están sumergidas. Hablo de plantas acuáticas y de las hojas que están sumergidas, no tienen estomas, no necesitan regular la transpiración, porque justamente están en un medio acuoso, están rodeadas de agua. Entonces, en ese caso sí podemos encontrar cloroplastos en las células epidérmicas. Entonces, ahora vamos a ver algunas cuestiones, digamos, otras variantes que podemos encontrar dentro de las epidermis. Como les dije, lo que llamamos aparato estomático
en realidad cuando usamos el término estoma o el término aparato estomático, más precisamente nos referimos a que salir un poquito de la imagen que el estoma es simplemente un par de células oclusivas, sino que en muchos casos el estoma suele tener células asociadas a las células oclusivas que derivan del, digamos, cuyo linaje puede venir tanto de la misma célula epidérmica o protodérmica que se va a diferenciar. Después vamos a ver que no es simplemente es un mecanismo más complejo. Cuando veamos, y sobre todo mañana, cuando vean desarrollo estomático, van a ver que si yo tengo una protodermis cerca del SAM, esa protodermis todavía no tiene estomas, pero en algún momento, cuando ya empiezan a formarse los primordios foliares, en la epidermis de las hojas y más hacia abajo, en la epidermis del tallo, cuando es un tallo joven, hay células en particular que, digamos, entran en un programa de desarrollo distinto, adquieren una actividad meristemática parcial, se van a llamar, vamos a ver más adelante, se llaman meristemoides, y esas células sufren una serie de divisiones dependiendo de cuál será el estoma, el tipo de estoma que tenga el órgano maduro, será el tipo de divisiones que el patrón de divisiones o de desarrollo que siga ese meristemoide. Entonces, en este caso, fíjense que estas células oclusivas están rodeadas por un grupito de células que son distintas del resto. Fíjense que los tamaños son diferentes. Entonces, todas estas celulitas habría que analizar el desarrollo si todas ellas provienen de la misma celulita inicial que conforma a este aparato estomático, o a veces, como vamos a ver más adelante, puede ser que algunas provengan o todas de esa celulita, o que algunas o todas provengan de las células laterales, es decir, que no provengan de esa célula meristemática que dio origen propiamente dicho al estoma, ¿no? Entonces eso vamos a ver, el origen del aparato estomático es variado, ¿no? Y vamos a ver ejemplos concretos. Pero por eso hablamos de aparato estomático, ¿eh? Cuando ustedes vean los estomas rodeados por células que son notoriamente distintas del resto, estas serían las famosas pavimentosas. Las que no forman el aparato estomático serían las pavimentosas. Todo es parénquima. Incluso las células oclusivas son, desde la clasificación que hablamos, son células de tipo parenquimática, ¿no? Pero con aspecto diferente y con funciones distintas. Esta sería parénquima con cloroplastos. En el fondo, estas dos células oclusivas serían clorénquimas. ¿Se acuerdan que cuando un parénquima tiene cloroplasto lo denominamos clorénquima? Acá les muestro un caso. Esta es una epidermis que probablemente sea de una... No, seguramente es de una monocotiledónea y quizás sea una gramínea. Entonces, fíjense que en este caso la epidermis, las células pavimentosas, en este caso además de estomas, que son estos chiquititos que se ven acá, porque bueno, está agarrada con menos aumento, las células pavimentosas, si ustedes prestan atención, fíjense que acá tengo células alargadas, mientras que acá son más desordenadas, con bordes muy festoneados, es decir, aún en distintas partes de la epidermis, del órgano de la hoja, la misma epidermis puede tener células diferenciadas. Es muy común que si acá yo tengo venas, debajo de este tejido pasa una vena, donde hay haces vasculares, las venitas de las hojas, generalmente la epidermis que está por encima de la zona donde atraviesa una vascular, suele ser distinta, las células suelen ser distintas, más alargadas, siguiendo como quien dice el eje longitudinal de la célula suele ser más largo en el sentido donde corre la vascular. Entonces esto es bastante frecuente encontrarse que la epidermis por encima de una vena es distinta de la epidermis entre venas. A veces van a encontrar intercostal, ¿no? O sea, es como que las venas se llaman costillas por el reborde que generan. Cuando uno ve una hoja donde hay venas, imagínense una hoja de monocotiledonia, van a ver que justamente las venas, como son tubos, imagínense gruesos, entonces en ese caso la hojita está formando como costillitas, y la zona entre las costillitas sería la parte de la lámina, en donde las células de esa epidermis también puede ser distinta. En este caso tenemos tricomas, además de estomas y de células pavimentosas con características diferentes.
Entonces es variada. Depende de cada especie, uno tendrá que analizar. Y después, además de los distintos tipos celulares que puede haber en una epidermis así en vista superficial, si nos ponemos a ver en corte transversal, a su vez la cantidad de capas de una epidermis también puede ser variable. Lo más común, a lo que estamos más acostumbrados a ver o a pensar cuando pensamos en epidermis, es en una única capa de células. De hecho, en general, esto es lo más frecuente con lo que uno se puede encontrar. Es una típica epidermis simple. Fíjense acá una estomita en corte, relativamente hundido. Fíjense que las oclusimas no están a la misma altura de las células epidérmicas, sino que están más abajo. Esto también es algo bastante frecuente, pero hay variantes. Pero a veces las epidermis pueden ser múltiples o pluriestratificadas, son sinónimos, esos términos, es decir, tener más de una capa. Si yo viera esta hoja acá en estado maduro, de hecho ustedes la van a ver en el TP presencial, esto es un corte de hoja de gomero. Si yo viera esto, a priori yo no puedo afirmar si estas células, o sea, yo acá veo las celulitas, digamos lo que yo llamaría, perdón, buscarlas, están por ahí, por algún lado, colgadas. Esto serían una capita, uno podría decir, bueno, esto es una capita de epidermis y estas quizás son células como parte del mesófilo que no tienen cloroplastos. En realidad ya es raro que yo tenga células que derivan del mesófilo de una hoja que no tengan cloroplastos, por un lado. Pero a veces nos vamos a encontrar en algunos tejidos que hay células grandotas con poquitos cloroplastos. Ustedes habrán visto en uno de los ejercicios, a ver, discúlpenme un segundo. Bueno, no, cosas cotidianas. Ustedes habrán visto parénquima acuífero, creo que lo vieron, no sé si han visto ese concepto en uno de los TP, si era uno de los TP que ustedes ya vieron, yo no me acuerdo de memoria, si estaba en el TP2 o en el TP3, digamos, en esos dos TPs, o ahora en el 4 hay una foto de lo que se llama parénquima acuífero, ese parénquima que tiene vacuolas enormes que acumulan agua, es muy común en las células crasas, en las plantas de la familia, ¿no?, de las plantas crasas, que crecen en ambientes así desérticos. Hay como una gran capa de tejido parenquimático con una o dos capas de células, y las células que con muchos cloroplastos, realmente el mesófilo propiamente dicho se encuentra en el centro, ¿no? Entonces estas capas, este parénquima, no es el caso del gomero, les estoy haciendo una analogía, con lo cual se podrían confundir. Estas capas, en el caso de las células crasas, es como una barrera, como si yo, al tener mucha cantidad de líquido, lo que hacen es bajar la temperatura y filtrar la luz para que no se fotooxiden. Finalmente las plantas crasas, ustedes piensen, son de ambientes desérticos en general. Entonces cumplen ese rol. En ese caso, esas células en el fondo derivan de las mismas células que dan origen al resto del mesófilo, es decir, el meristema fundamental. Acuérdense que la epidermis deriva de la protodermis, lo que sería la L1 del SAM. Pero en el caso de las epidermis múltiples, ¿qué pasa? Esa famosa L1 del SAM, cuando ya está en el primordio, lo que le sucede en ese caso es que tengo divisiones periclinales. Es decir, no solo se divide anticlinalmente, sino que la altura ya de la epidermis foliar, tengo divisiones periclinales, entonces empiezo a tener más de una capita de células. Es decir, yo para realmente poder definir, si veo esto, cuál es el origen de esta célula, si es o no una epidermis múltiple, en realidad tendría que ver el desarrollo de ese órgano y comprobar si efectivamente, como sí pasa en el caso del gomero, deriva de divisiones de la primer capítulo, es decir, de la protodermis. En el caso del gomero, que por eso les muestro acá a propósito, está analizado el desarrollo, entonces acá sí podemos afirmar que estas células son
epidérmicas, o sea, derivan de la protodermis y entonces es una epidermis con varias capas de células. En el gomero a su vez vamos a encontrar los famosos litocistos con el cistolito, ustedes vieron cuando era el desarrollo de esta estructura, de última repásenla, pero la vamos a ver. Entonces, acá hablamos de epidermis múltiples. Quizás, insisto, una de las pautas que les puede sugerir, si se encuentran con esto, que es todo epidermis, es el hecho que acá no hay cloroplastos. Insisto, característica típica de las células epidérmicas. También podemos encontrar, como les dije, por ejemplo, en el caso de las gramíneas, hay un tipo de células que se llaman células buliformes, que son características de las poáceas de las gramíneas, de las hojas de las gramíneas, que son estas células grandotas, o sea, de pronto ustedes tienen la capita de epidermis, con células más o menos de un tamaño pequeño, y de golpe se encuentran con estas células grandotas agrupadas, 3, 4, celulitas así agrupadas con esta forma de pera, cuya función es que, no sé si ustedes habrán prestado atención, cuando, por ejemplo, hay falta de agua, cuando hay estrés hídrico, el rol que tienen estas células, como tienen una vacuola mucho más grande, estas es como que son las primeras en comenzar a deshidratarse, a perder líquido, y por la forma particular que tienen, fíjense que no son isodiamétricas, ¿no? Sino que, insisto, tienen como forma de pera, o sea, la base es más grande, es como que se van desinflando digamos, como si fuera un acordeón. El efecto que generan estas células buliformes es que la lámina de la hoja se pliegue como un acordeón. Entonces lo que hace es como cerrarse, imagínense un acordeón, cerrarse, y en última instancia eso disminuye la superficie de exposición de la hoja, y disminuye, es una manera de disminuir, de reducir la pérdida de agua a la cual está sometida ya naturalmente, ¿no? O sea, esa pérdida de turgencia hace que un efecto mecánico de cierre de esta lámina. Es una estrategia que tienen muchas gramíneas, sobre todo aquellas que crecen, sobre todo son conspicuas estas células buliformes en especies de gramíneas adaptadas a ambientes justamente, ¿no? Que pueden sufrir desecaciones periódicas o diarias, ¿no? Si es en el caso de ambientes desérticos. Y acá les compara el aspecto de una célula, de una epidermis en vista superficial de gramíneas, con de una dicotiledonia, como es la papa. Y fíjense que en el caso de la epidermis de papa tenemos los estomitas distribuidos, fíjense que el eje, digamos longitudinal, no hay un ordenamiento, fíjense que los estomas están dispuestos, orientados de manera diferente, y que el resto de las células pavimentosas son muy similares, o sea, no tengo, más allá de las células oclusivas, no tendría aparentemente acá células diferentes que conformen el aparato estomático. O sea, el aparato estomático acá estaría formado básicamente por las dos oclusivas. Y después tendríamos el resto de células pavimentosas. En una gramínea, acá es una imagen bastante, digamos, una foto muy que no se puede ver mucho detalle, ¿no? Pero ya hay cosas que pueden empezar a ver que son diferentes. Por un lado, los estomas están ordenados en filas, aparecen en determinada parte, vamos a ver que predominan en general en la mayoría de las hojas, sobre todo si son de ambientes mesófitos, se encuentran, generalmente los estomas son más abundantes en las caras de abajo, en la cara abaxial, la que no está directamente expuesta a la luz. Sobre todo en hojas que tienen esta forma, es decir, que se disponen de manera paralela a la superficie del piso. En aquellas plantas que tienen hojas, sobre todo monocotiledonias, piensen que tienen hojas acintadas, que las hojas están paradas, ahí sí, como las hojas están en cierta medida oblicuas respecto de la luz que incide sobre ellas, que viene de arriba, obviamente, entonces ahí sí podemos encontrar los estomas distribuidos más parejos entre una cara y otra. A veces la distribución de los estomas depende justamente de eso también, ¿no? De la posición de la hoja y de la incidencia de la luz en ese sentido. Pero ya acá uno ve que, por ejemplo, aparecen estas cosas, o sea, tenemos tricomas,
Y cuando veamos la estructura de estos estomas, vamos a ver que los estomas de gramínea, si bien a simple vista uno ve esto y esto, parecen dos cosas iguales. Vamos a ver que la estructura de los estomas de las gramíneas es radicalmente distinta a la de los estomas de otras monocotiledóneas o de la mayoría de las dicotiledóneas. Vemos acá tricomitas de distinta naturaleza. Ya acá estamos insinuando que la epidermis es bastante más compleja que, por ejemplo, en el caso de una papa. Y esto es un ejemplo. Ustedes también vamos a tratar de ver una epidermis de gramínea, porque una cosa es ver un dibujito y otra cosa es ver realmente cómo son estas células. Acá un poco les muestro los distintos tipos celulares con los que se pueden encontrar en una epidermis de gramínea. O sea, lo que llamamos células pavimentosas, que no son ni tricomas ni estomas, también son muy variables. Tanto en la forma, fíjense acá, células muy alargadas, y de pronto aparecen estas celulitas, esta secuencia de dos tipos de células. Esto es muy común en la caña de azúcar, pero también la podemos encontrar en otras especies. Nosotros vamos a ver en el sorgo, por ejemplo, aparecen células que de pronto, si ustedes, que tienen suberina en sus paredes, no solo cutina, sino de pronto tienen suberina, entonces si uno las tiñe con un colorante de lípidos, con Sudam, por ejemplo, se va a teñir la suberina. Y hay células que acumulan sílice en sus paredes, se llaman cuerpos silíceos. Entonces se habla de células de sílice y células de Suber, o células de corcho en inglés. Suber o corcho son sinónimos, por eso hacen esta clasificación. O sea, otro tipo particular de células que se alternan en esas epidermis. Aparecen tricomas, y aparecen otro tipo de células. Ahora vamos a ver en esta imagen acá, los famosos aguijones. En las gramíneas también puede haber unas células particulares. Esto es un aguijón. Fíjense, es una célula que tiene una prolongación. Esto es visto en vista lateral. Son estas estructuras, se llaman prickle en inglés, que son aguijones. En la cortadera, ustedes no sé si les suena la cortadera. Bueno, estos aguijones son muy conspicuos. Acá esto está visto apenas con una lupa. Y ya estas celulitas que ven acá, en realidad es esto, visto así de perfil. Son bastante grandes, por eso es como una sierra. Y no solo se encuentran en los márgenes, por eso hay que tener cuidado cuando uno agarra una hoja de cortadera, porque realmente estas tienen paredes celulares muy gruesas, entonces son realmente muy duros estos aguijones. Entonces, acá miren, uno de perfil. Esto no es particularmente de cortadera, es de Dantonia, otra especie, pero también no solo están en el caso, digamos, no solo están, perdón, en los márgenes, sino que en toda la superficie, en particular en la cortadera tiene un montón. Por eso vieron que una hoja de gramínea depende, si ustedes, digamos, si ustedes pasan la mano, ¿no? Si agarran la hoja, es como una cinta, ¿no? Si ustedes van en contra, o sea, van de la punta hacia la base, se siente como más rugosa, ¿no? Como si fuera papel de lija. Bueno, justamente esa sensación la da toda la presencia de estos aguijones. Ustedes van en contra del sentido de los aguijones, entonces es como que raspa. Y acá con microscopía de escaneo se ve, estos son los famosos cuerpos silíceos. Tienen como forma de relojito de arena estas células que acumulan sílice. La sílice, recuerden que es amorfa, ¿no? Entonces no tiene estructura cristalina, pero no deja de ser un mineral. Luego, a veces con la luz, jugando uno con la luz, la ve más refringente que el resto de las células que no acumulan sílice. Estos son ejemplos de tipos celulares que conforman la pared, esa epidermis bastante compleja de las gramíneas. Hay tricomas cortitos, acá los llaman microtricomas, macrotricomas, es decir, tengo toda una variante, una gama de distintos tipos celulares en esa epidermis. Bueno, nos vamos a meter un poquito en el mundo de los estomas. Ustedes en el TP van a ver que les pide, o sea, yo acá les voy a mostrar, o sea, estos son ejemplos de distintas epidermis y del aspecto que tienen.
digamos, tanto las células pavimentosas como los estomas de esas epidermis. Como les dije, en algunos casos simplemente tengo las dos células oclusivas en medio de la masa de células pavimentosas, no distingo nada particularmente diferente alrededor de las células oclusivas. A veces estos estomas pueden estar hundidos, por eso acá los hacen con línea de puntos. Después vamos a ver en corte, se entiende más fácil. A veces pueden estar al revés, emergiendo, o sea, por encima de la superficie de las células de la epidermis. En otro, piensen un poquito, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación de pérdida de agua. ¿Dónde se perderá más agua? ¿Dónde esperaría ver estomas hundidos? ¿En células o en hojas de qué tipo de ambientes? Áridos o secos. Claro. Es decir, cuanto más proteja al estoma con lo que sea, después vamos a ver otras variantes, de la pérdida de agua, cuanto más lo meta dentro del tejido y le ponga tricomas a su alrededor y genere cámaras que generen microclimas, etcétera, voy a estar reduciendo la pérdida de agua. Cuanto más los exponga, va a ser, o sea, plantas crasas, plantas que tienen a tejidos que naturalmente acumulan agua, que, digamos, tienen estrategias para, de alguna forma, asegurarse un buen abastecimiento de agua, tienen estomas por ahí, o que crecen en ambientes palustres, donde lo más probable es que el agua no falte, no esté sometida a periodos de sequía. Ahí es donde puedo encontrar estomas por encima del nivel de la epidermis. Y como les comenté, a veces los estomas pueden estar rodeados por células particulares, con un origen particular, que pueden desempeñar o no funciones asociadas al funcionamiento del estoma, que conforman, esas células se llaman subsidiarias, y conforman lo que llamamos el aparato estomático. Es decir, sería células subsidiarias más oclusivas conforman el aparato estomático. El tema es que a veces esas subsidiarias están ausentes. Entonces, en algunos casos, el aparato estomático está simplemente constituido por las células oclusivas. Ahora bien, en el caso de que no distinga células subsidiarias, digo que los estomas son anomocíticos. Y hay toda una clasificación, estos son algunos de los ejemplos más frecuentes, en la guía les refiere a una cita, a un paper, en donde hay una figura con toda la clasificación que hacen los morfólogos, de las distintas disposiciones de esas células subsidiarias, de acuerdo a la forma de las células, a cómo se disponen, hay toda una clasificación. Anisocítico, como dice el término, sería cuando yo tengo las subsidiarias, tienen tamaño distinto. Es muy común tener 3, 4, 5 celulitas de tamaño, por ejemplo, de voide más chico a un poquito más grande o poco más grande y así, ¿no? Entonces sería anisocítico. Cuando tengo dos, pueden estar orientadas, fíjense acá, el plano que las une, la pared que une esas dos células puede ser paralelo al eje mayor, al eje longitudinal de las células oclusivas. Entonces acá se habla de parasítico, o cuando el eje que las une a las dos subsidiarias es perpendicular al eje longitudinal o al eje mayor de las células oclusivas, lo llamo diacítico. Si tengo, digamos, si estas células subsidiarias forman un anillito, digamos, se irradian alrededor de las células oclusivas, lo llamo actinocítico. Si tengo varias capitas rodeando, ciclocítico, y así sucesivamente. Esto es una clasificación. La idea no es que se aprendan de memoria los nombres, que puedan usar si quieren esa tabla, y si encuentran estomas, epidermis, ustedes, uno de los ejercicios de la guía va a ser eso, es decir, identifiquen el aparato estomático, y traten de ver si hay o no subsidiarias, cómo se disponen, y en base a eso a cuál de la clasificación que usan los morfólogos podría ajustarse. Obviamente, si uno tiene restos de tejido, restos fósiles, restos de tejido, también la disposición de las células subsidiarias es un 1, un carácter también más que puede a uno ayudarle a identificar, por ejemplo, una especie o una familia, ¿no? O sea, esto no es caprichoso, sino que las plantas de la misma especie obviamente tienen un tipo de disposición particular de la subsidiaria. Entonces, es un carácter más que sirve al apoyo, ¿no? a ayudarla a clasificar.
Y acá les mostraba, yo les decía, ¿no? Por ejemplo, el caso del laurel, esto también lo solíamos ver en los TPs, que es una, otra vez, acá tenemos otra hoja con una epidermis múltiple. Fíjense que en general, o sea, a veces pasa, a veces no. En este caso la epidermis ADA, con D, la de arriba, la adaxial, es la que es múltiple. La abaxial acá en general es de una sola capita de células. Puede haber alguna porción con dos capitas. Esto en este caso también, ven acá sí. Fíjense que típicamente no hay cloroplastos acá. Entonces ya está sugiriéndome que quizás este tejido deriva de la protodermis y que estoy enfrente de una epidermis múltiple. Pero insisto, uno para estar seguro debería ver el desarrollo. Hay especies que ya se sabe, entonces ya uno les puede decir con certeza que, como en el caso de Nerium, del laurel rosa, es una epidermis múltiple. Y fíjense que cada tanto en la cara abaxial hace estas criptas, estas cavernas. Si ustedes lo piensan tridimensionalmente, es como una cuevita. Piensen que esta hoja sigue, digamos, hacia adentro y hacia afuera de mi pantalla. Entonces, en realidad esto forma como una cavidad, una cripta, y los estomas están distribuidos acá. No voy a encontrar casi estomas en esta parte de la epidermis abaxial, los voy a encontrar generalmente concentrados, estas boquitas que se ven acá son estomas, en estas criptas estomáticas, que encima tienen además pelos, o sea, hay tricomas que también se forman predominantemente en estas criptas. El resto acá de la epidermis no tiene tricomas, pero en las criptas sí. Entonces se genera acá un microclima. Todo esto lo que hace es de alguna manera reducir la acción del viento, generar una capa, digamos, concentrar de alguna manera la humedad y reducir la transpiración. En este caso no, tenemos la flor de azucena, el lirio, ¿no? Unas monocotiledóneas, esto es una dico, esto es una mono, con estomas, digamos, bien superficiales, al mismo nivel que las células, que el resto de las células epidérmicas. Y estos son estomas vistos en corte. Fíjense que las paredes celulares de las células oclusivas, que son estas, no son tan sencillas, pueden tener distintos tipos de ornamentaciones, como piquitos, por ejemplo. Ustedes piensen lo siguiente, acá las células oclusivas están separaditas entre sí, ¿no? O sea que acá el estoma, probablemente el estomio esté abierto, en gran medida. Entonces acá se está formando como otra camarita. Fíjense que esto forma como un techito por encima de la abertura. Es decir, que de alguna manera estas prolongaciones forman como otra camarita, como un techito que también contribuye a reducir la transpiración. Fíjense que o sea, este techito estaría por acá. Estas son dos hojas distintas. En este caso no tengo esta ornamentación, este techito. En otros generan una cámara supraestomática. O sea, yo acá estaría la cámara subestomática, debajo del estoma. Acá recién, fíjense, se nota una célula del mesófilo subyacente. Acá habría otras. Todo este sector sería la cámara subestomática. Y a veces, si tengo estas prolongaciones, hay estomas que tienen esto, forman como una camarita extra supraestromática, que también contribuye a la regulación del intercambio gaseoso. Y acá vemos dos estomas, el mismo estoma en vista superficial y en corte. Fíjense que tengo otra vez estos rebordes que en vista superficial lo que hacen, esto oscurito que se ve acá, que lo que hace es disminuir la abertura, ¿se entiende? Cuando este estoma se abra, esta abertura, acá se forma esta camarita, esta es la subestomática, y esta sería una camarita supraestomática, formada por prolongaciones de la pared celular, de la cara superior de la pared celular que se encuentra hacia arriba, ¿no? de estas células oclusivas. Acá tengo cloroplastos, ¿ven? Estos son cloroplastos, todo lo que está acá. Cosa que no van a encontrar en el resto de las células, ni siquiera en las subsidiarias. Hay mitocondrias más chiquititas y estos grandotes son cloroplastos. Vacuolitas. Sí. Tengo una pregunta. ¿La apertura es lo que se llama estomio? Exactamente. Ok, gracias.
Y acá les muestra distintas imágenes cuando uno, ¿qué es lo que les pasa en el TP? Cuando uno agarra una hojita y empieza a hacer cortes para transversales, depende si la hoja es una mono, una dicotiledonia, sobre todo si es una dico, en donde, como les mostré, se acuerdan acá en Papa, es decir, los estomas en una dico, en general no siguen una orientación. En las monos suelen estar orientados, porque como las hojas son paralelinervadas, los estomas suelen seguir la línea de los haces vasculares, o sea, generalmente están en fila, paralelos. En una hoja de dico suelen estar en distinta orientación. Entonces, claro, cuando uno corta, los puede pescar en corte transversal en distintas posiciones. Entonces acá lo que les muestra es, bueno, si yo tuviera un estoma típico de dicotiledonia, con esta forma, o de mono también, ¿no? Salvo gramíneas, insisto, salvo gramíneas, que no tienen esta forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vería si yo esto lo corto justo por el medio, transversalmente? Sería, por ejemplo, esta imagen. Acá estoy pasando por este plano. Entonces, visto ahora de perfil, vería las dos oclusivas, que pasa por el centro. Fíjense que la pared celular está engrosada diferencialmente, esta cara más que esta, acá no tanto, esto es el lumen, el citoplasma, no es un lumen, no es una célula vacía, ¿no? Acá tengo las dos subsidiarias, y acá tengo, en este caso, una pared celular que tiene estas dos prolongaciones. Esto es todo cutícula, lo que está pintado acá sería la pared primaria, y bueno, no, la cutícula aparentemente es lo blanquito de afuera, todo esto es pared primaria. ¿Qué pasa si yo lo corto por acá? Estoy mirándolo, fíjense que acá no estoy en la altura del estomio, acá están donde están pegaditas las dos celulitas, donde no se abren, la abertura ocurre en el centro, o sea, estoy más en la base, en la zona basal, no en la base, me refiero en el extremo, perdón, no es que la base es el extremo, de estas dos exclusivas. Entonces la imagen que tendría se parece más a esto. ¿Qué pasa si yo corto en este sentido? Y miro acá, ya no puedo ver las dos oclusivas, porque si lo corto por acá, vería una sola oclusiva a lo largo. Sería esta imagen. Entonces, también a veces, dependiendo el corte que uno hace de la hoja, también cuando uno se encuentra, dependiendo por dónde pasa el estoma, también aprendan, la idea del TP a veces es eso, ¿no? Que aprendan a distinguir, si veo una epidermis, si veo cosas así, saber que esta célula en realidad no es una pavimentosa típica, sino que es una que está formando parte del estoma, pero lo estoy pescando en esta posición. Entender tridimensionalmente cómo se vería según el plano de corte. Y acá les muestra estomas elevados, estomas hundidos. Esto es muy común, esto, no sé esta qué especie de, o sea, qué plantita en particular es, pero claramente es de un ambiente adaptada a la desecación, con estrategias para prevenir la desecación. Fíjense el grosor de esta epidermis, de esta pared celular, seguramente también la cutícula es gruesísima, y además el estoma, fíjense, está hiperhundido. Y además forma una cámara subestomática, y fíjense acá estas prolongaciones, una camarita también con este techito que, digamos, contribuye a cerrar la abertura. Es bastante común encontrar estas prolongaciones, a veces están tanto en la cara de arriba como de abajo, como en este caso. Es decir, uno tiene un montón de variantes de cómo finalmente es esa pared de las células oclusivas. Lo que sí es clave es la disposición de las microfibrillas. Después vamos a ver que para que las células, ¿se acuerdan que yo les mostré una diapo donde había una mutante de una proteína que regulaba la disposición de los filamentos de actina? Que si se alteraba eso, se alteraba la apertura, la respuesta al ABA, al ácido abscísico. No sé si se recuerdan Sí, esa diapo. Bueno, sí, sí. en las células oclusivas, justamente, los filamentos de actina tienen una disposición particular que cambia en función de la apertura o del cierre, si esa célula está abierta o cerrada. Y esa dinámica de los filamentos de actina es clave para el funcionamiento de los estomas. Mañana vamos a ver, ahora vamos a hacer lo siguiente, yo voy a hacer un pequeño intervalo, me voy a meter en el concepto de desarrollo estomático de algunas cuestiones y después vamos a ver
digamos, en función de las células subsidiarias, cuando las hay, el origen de las células subsidiarias depende del origen también. A ver cómo les puedo explicar. Nosotros mañana van a ver fundamentalmente todos los genes que regulan el desarrollo estomático. Ahora vamos a ver más la cuestión morfológica, es decir, el origen y la clasificación de los estomas en función de quién da origen a las células subsidiarias y a las células oclusivas. Tiene una clasificación particular de los estomas que no tiene que ver con este aspecto que es puramente morfológico. Acá no estamos hablando nada respecto de quién origina estas subsidiarias, simplemente a cómo se distribuyen, qué aspecto tienen. ¿De acuerdo? Esta es una clasificación. La otra que vamos a ver ahora tiene más que ver con el origen. Ya nos vamos a empezar a meter en el desarrollo. Y mañana vamos a ver cómo se regula ese desarrollo. Yo les voy a estar hablando de divisiones asimétricas que ocurren en tal célula, etcétera, etcétera, y después qué genes están involucrados, cuáles son las señales importantes para que ese patrón, ese programa de desarrollo funcione. ¿Y qué pasa si yo muto, o si aparecen mutantes en determinados pasos de esos genes? ¿Qué pasa con una hoja, con la epidermis de esa hoja? Puede tener, puede perder estomas, pueden no tener estomas, pueden aparecer estomas agrupados, no separaditos como corresponde, puede que todas las células se transformen en estomas, no tener células pavimentosas, es decir, dependiendo qué es lo que altere, el patrón de desarrollo de esa epidermis, en particular relacionado con esto, con los estomas, también se altera. Entonces, vamos a ver primero ahora cuestiones más morfológicas. Hacemos un pequeño intervalo. Son 10 y 10, 10 y 20 como mucho, 10 y 18, 10 y 20, volvemos, así tratamos de terminar sí o sí de una buena vez a las 11, que es lo que yo tenía pensado. Buenísimo. Dale, genial. Ahí, dejo de compartir, no. Oh, milagrosamente reanudé la grabación y sigue funcionando normal. Las otras veces se cuelga. Bueno. Entonces, como les dije, vamos a ver algunos conceptitos sobre desarrollo estomático. Les dije, también les mencioné que los estomas, el aparato estomático en general, se deriva o se forma a partir de una célula protodérmica que entra en un patrón de divisiones limitadas. Por eso se usa el término de meristemoide. No es como el SAM o el RAM, que mientras que la planta viva, crecen, son activos y las células se dividen constantemente, sino que tiene un número limitado de divisiones, por eso se llama meristemoide. Y la célula que dentro de esa protodermis, yo tengo células que van a ser pavimentosas, y tiene tricomas, células que van a dar tricoblastos, es decir, células que se transformarán en tricomas, y la célula que va a dar origen al estoma, a ese meristemoide, es como que en algún momento tiene que cambiar su patrón. Entonces hablamos de célula madre del meristemoide, se tienen que expresar genes que dicen, ping, vos de ahora en más te vas a tener que transformar en meristemoide. La célula madre del meristemoide es una célula que, como van a ver mañana, sufre como primer señal una división asimétrica, lo típico, divisiones formativas, divisiones que van a dar origen a cosas distintas. Entonces la célula madre del meristemoide adquiere una identidad que en un momento dado se transforma en meristemoide, es decir, sufre una división asimétrica y alguna de las células hijas sigue dividiéndose. Ese sería el meristemoide propiamente dicho. Entonces, hay distintas opciones. Como yo les dije, las células madres, o sea, ese meristemoide, puede originar solamente células madres de la guarda. Es decir, la célula madre del meristemoide sufre una división asimétrica, da origen a dos células, y la célula hija, una de las células hija, sufre solamente una única división simétrica, eso lo vamos a ver, es decir, se transforma en células de la guarda. La otra sigue el patrón de las células pavimentosas, y la célula de
meristemoide propiamente dicho, sí, en este caso sufriría una división simétrica y ¡pum!, se transforma en células de la guarda. El resto, o sea, no aporta ese meristemoide a las células subsidiarias, solo da origen a las células de la guarda. En ese caso, hablamos de un desarrollo del aparato estomático perígeno. ¿Por qué? Porque si hay células subsidiarias, como vamos a ver en el caso de las gramíneas, esas células subsidiarias derivan de células laterales a las oclusivas, es decir, no son derivadas del meristemoide, sino que células que estaban al lado van a sufrir una división asimétrica y van a aportar al aparato estomático, a la subsidiaria. Por eso se llama perígeno, se genera en la periferia, piénsenlo así, no se genera de la misma célula. En el caso de que el meristemoide, además de dar origen a las células de la guarda, dé origen a las células subsidiarias, entonces hablamos de desarrollo mesógeno. La tercera opción, ¿cuál es? Que el meristemoide, al dividirse, algunas de las células hijas constituyan no solo la de la guarda, sino subsidiarias, y otras de las subsidiarias que conforman el aparato estomático provengan de células paralelas, laterales. Entonces hablamos de mesoperígeno. Parte viene de origen mesógeno y parte viene de origen perígeno. Son las tres posibilidades de originar el aparato estomático. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de cada uno de estos casos. Fíjense acá en el caso, por ejemplo, en la hoja de tabaco. Tenemos lo que se llama un estoma anomocítico. Si ven la primera clasificación, la diapo con la clasificación que les di, anomocítico sería que no hay en principio células subsidiarias que se diferencien particularmente. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que esto empieza, la secuencia se las muestran acá. Tengo una célula madre del meristemoide, que era toda esta grandota que está pintada, que sufre una división asimétrica, y en general cuando hay una división asimétrica en las células madres meristemoides, la más chiquita es la que va a seguir el resto del patrón de desarrollo. La hija, esta, dependiendo la circunstancia, puede transformarse o bien en célula subsidiaria, o bien, como en este caso, en una célula pavimentosa más. Entonces, esta célula meristemoide, en este caso, no sigue dividiéndose asimétricamente, sino que sufre una división simétrica. Acá en realidad esto está visto de esta manera. Ven que acá empieza a dividirse, ¿no? Entonces, yo tengo esto, ahora está visto como del otro costado, es otro estoma, o sea, no es este mismo estoma, no están haciendo el dibujito del mismo estoma, sino están mostrando la secuencia en distintas partes, porque en una misma hoja no entra todo simultáneamente a diferenciarse. Ustedes piensen que si la hoja crece por la parte basal, la parte más vieja, la más alejada, entonces la diferenciación ocurre también en un gradiente. Entonces yo puedo encontrar distintos estadios. Yo puedo, o bien, si tengo un tejido vivo, ponerme al microscopio, buscar un meristemoide y en el tiempo mirar qué le pasa, o bien reconocer las distintas etapas en distinta parte de la hoja donde veo estados progresivos, ¿no? y armar el rompecabezas. Eso es lo que está mostrando acá. Fíjense que esta imagen no es la misma que esta, ven que las células que rodean son distintas, para que no se confundan. Esta que ahora quedó en realidad a la derecha de la pantalla, a la derecha de la imagen, es el equivalente a esta. Era una de las células que derivó de esta célula madre del meristemoide. El meristemoide propiamente dicho es este, que lo que muestra acá, van a ver que si no va a seguir divisiones asimétricas, se transforma en célula madre de la guarda, es decir, comienza a aumentar de tamaño. Esta otra, que es esta, sigue el patrón de diferenciación de cualquier célula pavimentosa normal. ¿Ven? Empieza a aumentar de tamaño,
y la hacen distinta porque empieza a parecerse cada vez más al resto de las células pavimentosas. Pero esta sigue con un citoplasma denso, todavía tiene una actividad meristemática. ¿Por qué? Porque va a sufrir una división simétrica. Las dos células de la guarda son iguales. Entonces, esta sufre una división simétrica. Acá, otra vez, cuando veamos desarrollo, van a ver que hay genes que se expresan que le dan identidad de célula madre de la guarda, y eso es un programa que dice, tenés que sufrir una única división simétrica y ¡pum! Y ahí se para todo. Ese sería el programa de desarrollo de una célula madre de la guarda. Sufre una división simétrica y deja de dividirse. Y estas dos células terminan siendo las oclusivas, que son distintas de estas por un montón de cosas. Por ejemplo, entre ellas, porque acá tienen plástidos que van a tener clorofila, cosa que no tienen el resto. Por ejemplo, las paredes celulares se engrosan diferencialmente, es decir, adquieren todas las características de las células oclusivas. Y ahí tenemos el estoma anomocítico, pues el resto de las células son pavimentosas normales. Entonces, acá no hay un aparato estomático en donde diferenciamos células oclusivas de pavimentosas, ergo no podemos hablar de un desarrollo, en este caso, perígeno o mesógeno. ¿Por qué? Porque no tengo células subsidiarias que diferenciar. Y esto les muestra el mismo caso, pero en corte transversal. Lo que pasa es que acá ya está partiendo de las células madre de la guarda, o sea, ya está partiendo, justo cortó en este estadio a la hoja. Entonces, en realidad, nos salteamos todas estas etapas. Simplemente lo que está mostrando es una hoja en donde todavía tengo una protodermis, una hoja joven, tengo todavía formándose algunos estomas, a pesar de que ya tengo células acá del mesófilo que han empezado a diferenciarse, todavía hay células de la epidermis que se siguen diferenciando, y acá tenemos una mitosis típica, dando las dos oclusivas. Y esto sería el estoma en corte transversal de la célula esta de tabaco. Acá en corte transversal y acá en corte longitudinal. ¿Se acuerdan? Mirando una sola de las oclusivas con las paredes diferencialmente engrosadas. En este caso tenemos un ejemplo de otra especie en donde tenemos un desarrollo mesógeno, o sea, tenemos un estoma de tipo diacítico. Estoma diacítico, ¿se acuerdan de este dibujito? Igual lo van a ver ahí. Es en aquel que tengo esta orientación de las subsidiarias. Entonces, acá habla de sister cells. ¿Qué significa? Que originalmente en esta imagen ya pescó, esta era antes la célula madre del meristemoide, toda esta grande, que sufrió una primer división asimétrica y da origen al meristemoide propiamente dicho, generalmente la célula más chiquita, con esta forma triangular, y a otra. Ahora, en el caso del tabaco, como les mostré, esta otra seguía el patrón de desarrollo de las células pavimentosas. En este caso van a ver que no. Este meristemoide vuelve a dividirse de manera asimétrica. A ver si recuerdo, disculpen. A ver si esto da origen. Esperen. ¿Esto sufre una división asimétrica? No. En este caso, perdón. De esta célula, por lo que estoy viendo acá, por cómo sigue el patrón de desarrollo acá. Acá hay una división asimétrica, esta vuelve a dividirse. A ver, déjenme razonarlo un poquitito. Tengo esta. Acá hay otra división asimétrica. Y recién después, no. Acá lo que está dando a entender es lo siguiente por cómo está graficado. Tengo dos células hijas de la célula madre del meristemoide. Una, dos. Esta es el meristemoide porque sigue dividiéndose. Esta deja de dividirse. Pero, por lo que veo en el dibujo, sigue el patrón de las células pavimentosas. Esta se vuelve a dividir asimétricamente. Fíjense que ahora se divide, antes esta era grandota, se dividió
acá, y es como que apuntó para acá la más chiquita, ahora esta se divide, asimétricamente, y la más chiquita queda al revés, hacia adentro. Entonces me da una célula hija y otra célula. Esta sigue siendo meristemoide, esta célula hija deja de dividirse. Acá hay salteado un paso y es lo siguiente. Esta célula sufre una nueva división asimétrica, por eso lo aclaro acá. Me da una célula más grande y una célula central que acá, en esta imagen, ya la pescaron dividiéndose simétricamente. Es decir, está acá con, todavía no logró dividirse, entonces ya es una célula precursora, ya se transforma en célula madre de la guarda, porque hablamos de célula de la guarda cuando ya las tengo a las dos divididas. Entonces la célula madre de la guarda es la que se divide simétricamente. ¿Pudieron seguir el desarrollo? Entonces tengo meristemoide, primer división asimétrica, dos células. Una de ellas va a ser una subsidiaria. Meristemoide sigue dividiéndose asimétricamente. ¡Pum! Me da otra célula grande y una chiquita. Hacia el centro siempre queda la más chiquita, rodeada de las subsidiarias. Esta es una subsidiaria, esta es la otra. Esta entra en un programa nuevo, que es de célula madre de la guarda, y sufre una división simétrica. Lo que pasa es que el eje de división, fíjese, en vez de ser en este sentido, como eran las otras divisiones, es perpendicular a los otros planos de división. Por eso quedan las dos subsidiarias con esta pared que las une perpendicular al eje de las oclusivas. Por eso es diacítico. Si esta se hubiera dividido en este plano, me queda parasítico. En este caso se dividió perpendicular a este plano, entonces me queda diacítico. Y es... Fabio, ¿sí? O sea, en la parte A ya Sí. hubo una división, las señaladas como células hijas. De una más grandota que era esta. Claro, o sea, una conserva la identidad de meristemoide y la otra ya se transforma en una pavimentosa. Exacto. Esta se transforma en meristemoide por eso, porque sigue dividiéndose asimétricamente. Si no pasa de meristemoide automáticamente al programa de células de la guarda. Okay. En este caso sigue dividiéndose asimétricamente, entonces sigue con función de meristemoide. Y recién acá, pum, cambia el programa y pasa a célula madre de la guarda. Y en Arabidopsis, que ustedes lo van a ver, todo lo que vean mañana está fundamentalmente hecho en Arabidopsis. Todo lo que se conoce antes de regulación génica molecular está hecho en Arabidopsis, y después lo que se buscó es en otras especies, en donde está identificado el genoma, etcétera, y que sea de interés, ver si el mismo patrón o los mismos genes regulan ciertos pasajes. En el caso de Arabidopsis, tenemos un estoma anisocítico, o sea, está rodeado por 3 subsidiarias de distinto tamaño, y acá les muestro el dibujito del patrón de desarrollo. No voy a entrar en detalle en esto porque lo van a ver bien mañana con Gustavo. Entonces no quiero perder tiempo en explicarles este dibujito porque se los va a explicar con detalle y qué pasa si varía esto, si se altera determinado gen, etc. Acá está más mostrado, digamos, con colores y un poquito lo que decíamos, de la célula madre del meristemoide, tengo una división asimétrica, esta marcadita acá sería el meristemoide propiamente dicho, el de arriba, que sigue, fíjense, dividiéndose asimétricamente, sigue dividiéndose asimétricamente, entonces tengo 1, 2, 3 células que rodean a esta que pasa a adquirir recién acá la identidad de célula madre de la guarda y pum, se divide asimétricamente y me forma el estomita rodeado por 3 subsidiarios. Acá también el desarrollo o el origen del aparato estomático es mesógeno, ¿no? Todas derivan de esta célula que se siguió dividiendo. Fabio, yo justamente eso no lo estoy entendiendo muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre mesógeno y el otro perígeno? Bueno, hasta ahora... No logro entender el perígeno, me parece. Vamos a ver el perígeno. ¿Hasta ahora entendés por qué es mesógeno estos que vimos? Porque la célula, el meristemoide da origen a las células de la guarda. No. Y las otras, y las subsidiarias. A todo el aparato.
Ah, está bien. O sea, el meristimoide da todo el aparato, las de Todo la el guarda aparato. y las subsidiarias. Y las subsidiarias. Lo que pasa es lo siguiente, hablamos de perígeno o mesógeno cuando existen subsidiarias. En este caso, si no hay subsidiarias, no tengo un desarrollo mesógeno o perígeno porque ¿de dónde vienen las subsidiarias si no hay subsidiarias? ¿Se entiende? El concepto de mesógeno o perígeno tiene que ver cuando yo tengo un aparato estomático que tiene subsidiarias. ¿Mm? Sí, hasta ahí vamos. Bueno, hasta ahora vimos ejemplos de mesógenos. El típico ejemplo de perígenos, que no es el único, pero es el típico, el más característico, es el de gramíneas. ¿Qué pasa en las gramíneas? Primero, la epidermis, ahí, ¿se acuerdan? Es paralelinerval, entonces los estomas aparecen ordenaditos, ¿no? Entonces, en ese caso, el patrón de división, la célula que va a dar origen, están en filita las células que se van a transformar en meristemoides. Entonces yo tengo una célula madre del meristemoide que sufre una división asimétrica y me da origen a dos células. La más chiquita siempre es la que adquiere la identidad del meristemoide. Pero ¿qué pasa en las gramíneas? Lo mismo que pasaba en tabaco, esta célula no sigue sufriendo divisiones asimétricas, se divide simétricamente. O sea que de meristemoide se expresan genes que le dan automáticamente identidad de célula madre de la guarda, cambia su programa y en vez de dividirse asimétricamente, ¡pum!, sufre una única división asimétrica. Y tengo las dos celulitas oclusivas. Ahora, el estoma de gramíneas tiene células subsidiarias. ¿De dónde vienen? Bueno, durante todo este desarrollo, mientras está pasando esto, las células que están al costadito de esta que en particular, acá hicieron justo tres que se dividen, no siempre están, digamos, todas seguiditas, ¿no? A veces esta puede ser una célula normal y esto le pasa a otra que está más alejada, ¿se entiende? No necesariamente ocurre, acá le están mostrando una secuencia, pero no es que es una célula al lado de otra necesariamente que le pasa esto. Lo importante es que las células que están próximas, ¿no? Fíjense que acá estoy marcando esta, que es este perímetro grande, y esta chiquita sería el meristemoide acá. Bueno, esto es muy esquemático. Ahora vamos a ver dibujos e imágenes y fotos reales. Las células del costado, que no tienen nada que ver con esta, sufren división asimétrica, dando una célula más chiquita justo al lado de la célula madre de la guarda, y la del otro costado también. O sea que estas dos pasan a ser las células subsidiarias del aparato estomático, que es todo esto. Esto está recontra esquemático. Cuando vean la forma real de todo esto, no tiene nada que ver este dibujo, pero esto es simplemente para que entiendan de dónde vienen. Por eso es perígeno, porque no derivan de divisiones del meristemoide, derivan de las de al lado. ¿Ahora lo entendiste, Ivy? ¿O no, Ivy? Sí, sí. Está bien. Sí, perfecto. Acá Perfecto. O sea, está... en perígeno solamente va a estar la célula de la guarda y una pavimentosa, nada más. No. Originada del... O sea, la primera división asimétrica te va a dar una pavimentosa y la célula que va a dar origen a las células de la guarda. Digamos, esto es gramíneas. Gramíneas tienen dos células subsidiarias solas. Claro, esas son originadas de las células pavimentosas de al lado, las que no tienen nada que ver con este meristemoide. La definición de perígeno es eso, no significa que tengo dos pavimentosas solas, significa que el origen de las pavimentosas, seas cuales sean, 2, 4, N, deriva no del meristemoide, que da origen a las células de la guarda. Esa es la definición. Después, cuántas pavimentosas y cómo es el patrón de división y en qué momento ocurre, etcétera, lo tendrán que estudiar en la especie en cuestión. Lo importante es que entiendan el concepto. Perígeno significa que no deriva del meristemoide que da del meristemoide propiamente dicho, del que da origen a las células de la guarda. Perfecto, gracias. No, por favor. Entonces acá les muestra lo mismo, pero en un dibujito que pueden seguir el patrón y con tamaños y formas de células más reales. De hecho, esta es la forma
de un aparato estomático de gramíneas. Las células oclusivas no tienen nada que ver con la forma riñonada, esto se deben acordar de botánica, supongo, con las células de las dicotiledóneas o de otras monocotiledóneas. Pero si ustedes lo miran con menos aumentos y cierran un poquito los ojos, fíjense que esta estructura conformada por una célula oclusiva más su subsidiaria emula, ese es el término, la forma de una típica célula oclusiva de los que estamos acostumbrados a riñonada. ¿Se entiende? Esto se los estoy diciendo como curiosidad. Es decir, si bien la forma de este aparato no tiene nada que ver con los otros que vimos, en el fondo, si uno se abstrae, esto se parece bastante o emula bastante a una célula riñonada, a una célula oclusiva y esto a la otra. Lo que pasa es que acá en realidad estamos hablando de un aparato estomático. De todos modos, quienes abren y cierran los estomas, el estomio, la apertura, son exclusivamente las oclusivas, son estas, que tienen esta forma de clava, y la deposición de la pared, primaria obviamente, es particular. La forma de esta célula hace que, por ejemplo, acá, ¿ven esta linita de puntos que se nota acá? En realidad lo que está queriendo decir acá el autor con este dibujito, ahora vamos a ver fotos, es que esta pared está muy engrosada en la zona central, en la zona próxima al estomio, entonces el lumen de la célula está comprimido. Y lo que sucede acá es que como tienen un núcleo bastante grande, el núcleo forma dos lóbulos. Es decir, acá hay citoplasma, obviamente, atravesando. No es que esto que se estrangula y genera dos células distintas. No, es una única célula que en el centro, el lumen es más chiquito, hay citoplasma y el núcleo atraviesa esto. O sea, el núcleo es como un globo que yo lo aplasto, ¿no? Lo estrangulo y me forma dos cabecitas y parte del núcleo queda formando un hilito con su membrana nuclear, etcétera, rodeado de citoplasma, etcétera. Los cloroplastos obviamente se concentran, porque las células oclusivas suelen a concentrarse en los extremos de estas células oclusivas, por acá. Acá es tan chiquito el lumen que casi no entra nada más que un poquito de citoplasma y núcleo, y pequeñas orgánulos. Esta es la imagen, esta sería una foto... Ah, me quedó arriba esto. Me quedó corrido, disculpen. Creo que en modo presentación, pero bueno. Acá después la voy a ordenar, voy a tener que ver, bueno, por ahí en el PDF quedó mal también. Pero lo pueden buscar, esto si mal no recuerdo está del Ebert o del otro libro, ahora se me fue el autor, de anatomía que ustedes tienen, donde ven esta secuencia. Es eso mismo que está mostrado en el gráfico, con fotos reales, y fíjense que si ustedes esto lo miran así a grosso modo, parecería al principio dos células oclusivas típicas, ¿no? Pero Sí, cuando claro, es muy o sea, si no saben que están viendo gramíneas, si no miran con aumento y prestan atención, pueden caer en la trampa de decir que esto es simplemente un estoma con sus dos oclusivas. No, esto es un aparato estomático. Acá está una oclusiva, acá está la otra, y estas dos con estos grandes núcleos son las subsidiarias. Y acá se ve con más aumento, acá está enfocada la subsidiaria, fíjense, todo esto punteado, oscurito que acá es el núcleo. Esto es todo el ADN. Entonces ven que el núcleo tiene un lóbulo para arriba, un lóbulo para abajo, y acá está medio estrangulado por esta pared celular que acá en el centro está súper engrosada. Entonces estrecha, aprieta al lumen celular. Todo esto es núcleo. Y por afuera, rodeando, todo esto es citoplasma, y seguramente acá blanquecino hay vacuolitas y debe haber cloroplastos metidos por acá, que bueno, acá en la imagen no se notan claramente. Y acá está la disposición de las microfibrillas, de los filamentos de actina, del citoesqueleto en general, en las células oclusivas, ¿no? Y entonces son estas, acá los puntitos serían los cloroplastos. Estas células es fundamentalmente la que regula la apertura y cierre como cualquier oclusiva, ¿no? Y acá está vista en corte, probablemente a esta altura.
donde ya las dos oclusivas lejos del estomio, sino donde está la base. Lo mismo que pasaba en el otro caso, dependiendo de dónde haga el corte, la pesco por el centro, al aparato estomático, o lo pesco en el borde. Y Hay esto una es... pregunta, Sí, solo porque ya me estoy haciendo ensalada. Sí. Las de la guarda y las oclusivas son sinónimos. exacto. Y las subsidiarias no tienen ningún, o sea, dado que pueden estar o no estar en función de la especie, no tienen ninguna función asociada. Bueno, nosotros no vamos a estar acá estudiando en particular el rol que pueden tener las subsidiarias. Desconozco si funcionalmente hay investigaciones en donde, por ejemplo, en un aparato estomático aparecen mutantes sin subsidiarias y cómo se altera el funcionamiento del aparato estomático. Desconozco, o sea, uno debería de alguna forma alterar eso y ver cómo se altera la funcionalidad. La verdad que desconozco. Me imagino que si surgen, o sea, si están, como dicen todos, por algo están, ¿no? Claro. Desconozco si hay mucho hecho sobre el rol en particular de las subsidiarias. La verdad no te sabría responder. Capaz que ahora en este momento no me viene a la mente. Cuando veamos hoja, estoy tratando de ver, porque nosotros cuando veo hoja vamos a ver mucho más en detalle el rol de los estomas, etc. Estoy pensando, no, que yo me acuerde. En este momento no me viene a la mente algún paper, algún trabajo No en te hagas particular. problema, lo busco. Bueno, me falta simplemente esto. Bueno, esto es una imagen, otro corte de epidermis de gramínea. Fíjense el tamaño de las subsidiarias respecto de las oclusivas, o de la guarda, que insisto es lo mismo. También podemos tener estas pequeñas prolongaciones, o sea, hay variantes en cuanto a la disposición o a la estructura, ¿no? A la ornamentación o no que pueda tener la pared celular. Esta es la cámara subestomática. Y el otro caso que les quería comentar hoy es el tema de los estomas de gimnospermas. En particular acá les muestro el caso de pino, porque justamente las hojitas de pino se acuerda que son cilíndricas, tienen forma de agujitas, de hecho se las llama agujas. Entonces, nosotros cuando veamos hoja, vamos a ver hojas de distintas especies y vamos a ver, bueno, el mesófilo tiene estas células particulares, no importa, no vamos a entrar en detalle de las características de una hoja de pino, pero sí tiene una epidermis con estas células que en algunas especies, en las células más avanzadas, puede estar incluso esclerificada. O sea, la epidermis a veces en órganos muy maduros puede estar esclerificada, es decir, tener identidad de esclerénquima. Puede haber una hipodermis. El término de hipodermis hace alusión, en este caso, no a una epidermis múltiple, sino es lo contrario a la endodermis. A veces se la llama hipodermis, a veces se la llama exodermis, deriva del meristema fundamental. Es decir, si uno viera el origen de esa capa en el desarrollo de la hoja, vería que derivaría en realidad no de una división periclinal de la L1, sino que derivaría de diferenciación de la L2. Es decir, la L2, ¿se acuerdan que junto con la L3 dan origen a todo el relleno? La L3 sobre todo a la médula o a la parte central del parénquima de un órgano, y la L2, en el caso de la hoja, a gran parte del mesófilo. No todo, pero gran parte del mesófilo. Entonces, en este caso sería diferenciación de parte de las células que originan el mesófilo. Entonces, acá es una epidermis simple, pero aparece otra capita de células por abajo distinta del resto, que las llamamos hipodermis. En el caso de raíces las suelen llamar exodermis, en contraposición a la endodermis. Células con paredes súper gruesas, con una cutícula, lo que está más oscuro acá es una cutícula muy gruesa, o sea, todas características de hojas, en este caso de ambientes. A veces piensen que no solo ambientes desérticos, piensen que los pinos no crecen en el desierto, crecen en ambientes fríos. Es decir, cuando en la estación fría el agua se congela, el efecto neto es muy parecido al de la desecación, o sea, el hielo es agua sólida, no se puede aprovechar. Entonces es lo mismo que faltar agua. Entonces, la falta de agua, el estrés hídrico, puede ser por exceso de evaporación o por congelamiento también.
Entonces también hay protecciones contra la evaporación. Las células que adquieren, en este caso la epidermis, adquiere características de células de clima xerófitas, adaptadas a la xerofilia. Pero ¿por qué? En este caso el congelamiento es el problema. Entonces tengo estomas hundiditos. Fíjense que en este caso las células subsidiarias es como que empujan, entre comillas, a las oclusivas para que el estomita quede hacia adentro, ¿no? Y a su vez puede haber acá también, acá no se notan demasiado, a veces también hay, estas mismas subsidiarias pueden tener la epidermis formando crestas como un techito que genera otra camarita, esta es la subestomática, se puede generar otra cámara, es decir, estructuras que van de alguna manera ofreciendo cámaras y resistencias al flujo de gases, ¿no? Para disminuir o reducir la evaporación. Y acá les muestra lo mismo que pasaba en esa diapo que les mostré, un estoma, en este caso un estoma hundido, por eso está con línea de puntos, de conífera, en distintos planos de corte, como se vería si lo corto por el centro transversalmente, si lo corto longitudinalmente, si lo corto pasando ya el extremo de las células oclusivas, y estoy más cerca de donde se unen, ¿no? Las células oclusivas, si lo corto longitudinalmente, son distintas vistas de estos estomas dependiendo del plano de corte. A veces es común que en un ejercicio uno les muestre una imagen, les pida que hagan un estoma y de acuerdo a la imagen que ven, que dibujen el plano de corte que explicaría la imagen que están viendo, por ejemplo. Tratar de entender tridimensionalmente estas estructuras. Una cosa importante. En una época, uno de los ejercicios de la guía TP2 era justamente mostrarles algo parecido a esto. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos desarrollo de pared celular, los microtúbulos tenían un rol fundamental, ¿no? Y bueno, acá lo que se ven, estos puntitos que ustedes ven son ni más ni menos que los microtúbulos. Fíjense que en los sitios en donde tengo síntesis activa, y en este caso como es un estoma que está desarrollándose, todavía fíjense que tengo características núcleos muy grandes, todavía no tengo cloroplastos conspicuos, o sea, esto es todavía una célula bastante inmadura, una célula de la guarda bastante inmadura que sigue su programa de desarrollo. Entonces con más aumento, cuando uno se concentra y mira, bueno, acá en esta zona que sabemos que la zona central próxima al estomio es un sitio donde la pared celular se engrosa, hay una síntesis activa de pared celular, cuando uno mira, fíjense que los microtúbulos se orientan perpendiculares a la abertura, ¿no? Entonces veo toda esta gran cantidad de microtúbulos dispuestos en estos sitios donde se está sintetizando, obviamente de afuera hacia adentro, la pared celular. Esta es la abertura, el hueco, el estomio, y acá se está sintetizando la pared celular. Bueno. Mañana entonces Gustavo les va a dar la charla sobre el desarrollo estomático. Yo mañana simplemente les voy a mostrar algunas diapos como que resumen un poquito los conceptos de Gustavo, con algunos de los genes que a nosotros nos van a interesar más. No obstante, yo no incluí en las diapos algunos mutantes claves, de hecho vamos a ver algunos en el TP. Entonces les pido que por favor repasen, o sea, le den una mirada a la clase de Gustavo, si bien quizás algunos de los genes, algunos de los mecanismos regulatorios son detalles en donde mucho no vamos a entrar, pero sí van a haber algunos mutantes Yoda, ahora les voy a estar tirando términos, too many mouse, términos que ustedes dicen, ¿de qué me está hablando? Bueno, por ahí no van a aparecer en las diapos que yo les muestro como resumen, pero es importante que sepan a dónde están metidos en la vía de desarrollo y qué pasaría si yo alterara algunos de esos genes. O sea, por hoy vamos a terminar acá. Mañana lo que va a quedar un poquito entonces de ver es funcionamiento, con nociones básicas del mecanismo y apertura, de mecanismo de apertura y cierre de estomas, o sea, funciones básicas de fisiología, y después la otra gran estructura, ¿no? Es decir, qué pasa con los tricomas, cómo son los tricomas de las células, que es la otra parte que faltaba, y nociones, lo digo así, nociones de epidermis de raíz. Vamos a ver más detalles sobre epidermis de raíz cuando veamos
el órgano en sí. En el módulo de raíz, ahí vamos a entrar un poquito más en detalle en el desarrollo. La epidermis de una raíz, ya se pueden imaginar, es mucho más simple que la epidermis de una hoja. Pero hay también algunas cuestiones particulares, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de pelos radicales, que mañana vamos a tocar nociones de eso. A ver, déjenme ver una cosita que quería... No, todo esto va para... ¿Hasta acá sería el primer parcial, Fabio? Hasta la clase de mañana. Claro. Lo que pasa es que el jueves y el viernes tengo que empezar con el tema que sigue, porque si no, cuando les dé la guía no van a tener, y no me quedan tiempo. Entonces, vamos a empezar a ver xilema primario. Solamente, o sea, del tejido vascular vamos a empezar con xilema primario, entre jueves y viernes. Sobre todo la clase del viernes va a ser más cortita, el teórico, así tienen más tiempo para el TP. No entra para el parcial, pero al toque van a tener que usar lo que se ve ahí para empezar la guía de TP. Después del parcial. Buenísimo. Listo, chicos. Bueno, ¿Alguna duda? Muchas gracias, Fabio. Sí, está bueno. Nos No, vemos. clarísimo. Bueno.